Hoy 18 de mayo recordamos la memoria de un santo italiano del siglo XVI llamado San Félix de Cantalicchio. Cantalicchio es un pueblito ubicado en la región de la Umbria, en Italia. Allí nació San Félix en el seno de una familia muy humilde. Sus padres eran gente muy humilde, de bajos recursos, eran campesinos que tenían muy poco en el orden de lo material, pero tenían una gran riqueza espiritual, que era la fe católica. Esa fe que los padres lograron transmitir a los hijos. 5 hijos tuvieron y San Félix fue el tercero de los 5. Allí entonces empezó a mamar la fe, a crecer en el conocimiento y en el amor a Cristo, a la Virgen, a la vida de oración. A los 12 años, Félix tuvo que mudarse, trasladarse a un pueblo cercano, a una ciudad llamada Città Ducale, para trabajar, porque claro, había que tempranamente ayudar por medio del trabajo al sostenimiento de la familia, porque, como dije, eran una familia de bajos recursos. Así que se empleó en un campo bajo las órdenes de un propietario de animales y se puso a trabajar cuidando animales, pastoreando animales. Allí estuvo desde los 12 años hasta los 28 años. Años de mucho trabajo, años de pocas letras, poca instrucción. Este santo Félix apenas sabía leer y escribir, era casi un analfabeto, claro, porque no había podido recibir la instrucción en la escuela porque estaba trabajando, porque tenía que trabajar. Así que años de mucho trabajo, de pocas letras, por decirlo así, pocos libros y mucha oración también. Aprovechaba el contacto con los animales, con la naturaleza, con el campo, para hablar con Dios, para contemplar a Dios en la creación, en las criaturas. Este hombre tenía una fuerte inclinación hacia la vida contemplativa. Con facilidad podía contemplar a Dios en las criaturas de Dios. Además, San Félix asistía a la misa diaria y gustaba mucho hacerlo, y además gustaba mucho también allí escuchar la palabra de Dios, recibir el cuerpo de Cristo y rezar, orar en ese lugar, en la iglesia. A los 28 años, San Félix sufrió un accidente en el campo. Resulta que estaba arando con los bueyes y en un momento los bueyes se asustaron y lo arrojaron del arado a la tierra, y así un poco alocados los animales lo pisaron y el arado lo pisó.
le pasó por encima el arado a este santo, ¿no? Pero milagrosamente no se lastimó. Podría haber muerto cortado por las cuchillas y sin embargo no se lastimó. Esto él lo vio como un signo de Dios, como un milagro del cielo, una protección celestial. Con lo cual, luego de ese episodio, que pudo ser una tragedia, decidió, quizás a modo de gratitud para con Dios, decidió consagrarse a la vida religiosa. Entró en la orden de los franciscanos, los capuchinos. Ahí mismo, en esa ciudad, Città Ducale, había un convento. Hizo su ingreso ahí. A pesar de las pocas letras de este hombre, como dijimos, poca instrucción, era casi un analfabeto, no importa, igual lo admitieron, y lo que hacía él en el convento, puesto que le costaba leer, era aprender de memoria las oraciones litúrgicas. Al cabo de unos pocos años fue enviado a Roma, a un convento que tenían ahí los capuchinos en Roma. ¿Y en Roma qué hizo? ¿A qué se dedicó? Se dedicó a pedir limosna. Le ordenaron que por las calles de Roma pidiera limosna a la gente, a los peregrinos. 40 años estuvo pidiendo limosna. Esa limosna que recolectaba era destinada, una buena parte, la principal, al sostenimiento de la comunidad franciscana. Recordemos que los franciscanos siempre se han caracterizado por esa austeridad de vida, por esa pobreza, por vivir de la providencia de Dios, vivir de la caridad de los demás. La pobreza evangélica es algo característico de esta orden religiosa. Por eso es que ellos vivían de la caridad de los demás, de la limosna que pedía este santo por las calles de Roma. Una parte también de esta limosna iba destinada a los pobres. Y a eso se dedicó el santo 40 años, pidiendo limosna, 40 años además asistiendo a los pobres cuando podía y también visitando enfermos. Eso también lo hacía este santo en sus tiempos libres en Roma. Y murió cuando tenía 72 años de edad. En el año 1587. ¿Qué nos enseña este santo? Este santo amante del desprendimiento, de la pobreza. Santo muy humilde, muy alegre también, olvidé decir. Los biógrafos hablan de él como un hombre muy alegre. Nos enseña, bueno, que uno puede ser santo aún sin tantas letras o sin tantos libros, no porque sea algo malo el estudio, al contrario, es una cosa muy buena estudiar, saber, conocer, instruirse, es algo muy bueno, pero también hay que saber que no es lo principal eso, sino la virtud, la caridad, el amor a Dios, la oración. Dios ilumina las almas, Dios da una sabiduría especial a los santos, incluso a los santos que quizás no han tenido la instrucción o los libros. Lo más importante es adquirir esa sabiduría,
la celestial, ese conocimiento, el divino, esa ciencia, la ciencia infusa que han tenido algunos santos. Y eso se logra a través de la oración, de la humildad, de la práctica de la virtud, del ejercicio de la caridad. Así Dios nos ilumina cuando practicamos la fe, el amor, nos ilumina con esa ciencia divina. Repito, no digo esto para menospreciar en absoluto la formación o los libros o la educación, pero saber que junto a esta educación debe estar la otra educación, la espiritual, la religiosa, como tuvo San Félix, que careció de la primera, pero tuvo ciertamente la segunda, la educación espiritual. También nos enseña, por último, este santo, que uno puede santificarse pidiendo. Él estuvo 40 años pidiendo en la calle. A veces pensamos que la santidad consiste sobre todo en dar a otros, ayudar, dar el propio tiempo a otra persona o a los que necesitan, ayudar a los demás, dar cosas, dar, ¿no? Lo cual está bien, hay que dar siempre que uno puede. Pero este santo nos enseña que también podemos ser santos recibiendo, no solamente dando, sino recibiendo. Él estuvo recibiendo ayuda de los demás durante 40 años. Recibir, o sea, tenemos que aprender a recibir, no solamente a dar. Y a veces es más difícil recibir que dar. Porque no cualquiera recibe. Para recibir hay que ser humilde. Hay que saberse necesitado. Hay que pedir ayuda. Y si no hay humildad, difícilmente pidamos ayuda. Hay personas que no piden ayuda por orgullo, por soberbia, porque dicen, no, yo solo me arreglo, yo no voy a pedir ayuda a nadie, o no me voy a humillar pidiendo a otros ayuda. Por eso digo que pedir no es tan fácil, y sin embargo es muy necesario, porque habla de nuestro límite, de nuestra necesidad respecto de Dios, respecto de los demás. Aprender a pedir. Nos enseña San Félix de Cantalicio esto, ¿no? Aprender a pedir, aprender a recibir, dejarme ayudar por los demás, dejarme ayudar. Pero para eso es fundamental la humildad. El humilde pide ayuda. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Félix de Cantalicio ruega por nosotros.